Y por supuesto que nos abocaremos a los temas locales, información de servicio que va llegando a nuestra mesa de trabajo. Y para eso estoy saludando a Ailén Giordano. ¿Cómo estás, Yuna? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos nuestros oyentes? Vamos a ver. Veremos. Mientras tanto, yo les voy contando lo que sucedió en la madrugada del día de ayer. ¿Por qué? ¿Recuerdan a ese joven que estuvimos comentando? Sobre todo la semana anterior de que robó en una verdulería en barrio Guadalupe. Sí, un chiquito de 12 años. Exactamente. Bueno, lamentablemente detuvieron de nuevo a este menor, pero en este caso porque intentó robar en una librería. Piensen bien, verdulería, librería, un menor de edad. Esto sucedió durante la madrugada, especialmente en Javier de la Rosa y Avenida General Paz. El joven se metió por una pequeña ventana y las cámaras capturaron el momento. El accionar del 911 fue inmediato y fue por eso que fue aprendido el joven. Según trascendió, ya está identificado por los vecinos, como estuvimos comentando, debido a que robó en varias ocasiones y les recuerdo el robo de la verdulería. En tal sentido, los propios vecinos decidieron juntar firmas para poder enviar notas al Ministerio de Seguridad con el fin de que tomen una medida concreta respecto a este menor de edad debido a que el joven vuelve a delinquir cada vez que vuelve a su hogar. 12 años. 12 años. Bueno, ¿y el Estado dónde está? Porque vamos a declarar culpable a un chiquito de 12 años, mamita, ¿eh? ¿Dónde está? Bueno, hoy vamos a compartir un informe económico, lo vamos a desmenuzar, charlando con uno de los hacedores. En alguna ocasión hemos charlado también nosotros con gente de Mate. Mate es un grupo de economistas, la mayoría muy jóvenes, que Mate quiere decir mirador de la actualidad del trabajo y la economía. Ellos trabajan desde Rosario y publican habitualmente informes de coyuntura. Han hecho uno para este mes de agosto de 2025. Allí están dos jóvenes santafesinos profesionales muy destacados que son Diego y Marco Kaufman, dos hermanos, y están trabajando Lavi Abraham, Natalia Pérez Barreda y Sergio Arelovich, que a lo mejor es el más veterano de esos economistas. Tienen una página web que se llama www.mateeconomia.com.ar, es en mateeconomía con una sola E, la de mateeconomia.com.ar. Y bueno, trabajan con datos muy finos. Lo que es interesante es que son cruces de datos que tienen algo de producción propia, pero en general son irreprochables porque están sacados de áreas oficiales. ¿Qué quiere decir esto? No es que alguien trata de generar una tendencia a favor de llevar agua a algún molino. No, toman datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Hacienda, del INDEC, del Banco Central de la República Argentina, de la Oficina Nacional de Presupuestos, de la ANSES, de la Comisión Nacional de Valores. Digo, organismos insospechados de ser opositores al gobierno de Puyar o al gobierno de Milei. Y de esos datos se desprenden en el cotejo, en el cruce, precisiones sobre la inflación, sobre la afectación para el poder adquisitivo en cuanto a la canasta básica, sobre la caída del salario privado o público, o en todo caso el estancamiento del salario privado y la caída del salario público, sobre las transferencias de ingresos del trabajo al capital, ¿no? Esto que se dice habitualmente, pero a lo que no se le pone números. Si uno dice, por ejemplo, que del bolsillo de los asalariados salieron, desde que Javier Milei es presidente, 48,8 billones de pesos. Bueno, ustedes podrán preguntarse, ¿y a dónde fueron? Digo, es lo que dejaron de ganar los asalariados. ¿A dónde fueron? Si uno dice, ¿cuánto perdieron las jubiladas, los jubilados? Uno sabe específicamente que perdieron, pero no puede precisar cuánto. En este informe está muy detallado. Uno sabe que los ingresos han caído, pero ¿cuánto? Uno sabe que ha habido pérdida de empleo en el sector privado, en el sector público. Todo eso lo vamos a ir desmenuzando con los protagonistas de este informe, así que estén muy atentos a la mañana de hoy, porque la verdad que cuando uno habla
de generalidades. Cuando uno palpa el pulso de la calle, puede saber que la cosa no va demasiado bien. Todos tenemos un familiar, un amigo, alguien al que le está yendo un poquito peor. Ahora, cuando atamos todos esos cabos y le ponemos números, y la realidad ahí, por el sector que la tomen, por el sector que la tomen, es casi trágica. Así que vamos a ir desmenuzando todo eso. Pero hay más temas locales que vamos a abordar, así que los seguimos desarrollando con Ailén. Exactamente, tenemos la parte de servicios. ¿Por qué? Estoy hablando de la reparación de bacheos. No solo están activos en la parte de Vélez Sarsfield y Luciano Torrent, porque además fue el momento de la persecución que terminó allí, entonces tienen que volver a reparar todo el cemento fresco, todo lo que secó, todo, así que va a haber más reparaciones de bacheos allí, que es corte total y tiene el desvío de colectivo de la línea 16. Sino también algo que quiero destacar es el de 25 de mayo e Irigoyen Freire, pleno centro, acá nomás. Pero pleno centro, hay una reducción de calzada importante, porque como estamos viendo en nuestro streaming, está bien del lado derecho de la calle. Así que he pasado por esa esquina, he sacado estas fotos que ustedes están viendo ahora en nuestro streaming de YouTube y estuve viendo varias situaciones de autos, porque no solamente tenemos la gente que viene por 25 de mayo, sino también esa esquina importante que es gente que viene por la terminal o incluso aquellos que agarran San Luis y doblan para poder cruzar el centro o meterse al centro. Y se genera un grande tumulto, sobre todo. Un caos, exactamente. Como decían cuando querían tumbar todo, caos en el tránsito. Claro. El otro es en el puente colgante, teniendo en cuenta que el fin de semana del 12 de septiembre, o sea, la semana que viene, va a estar la jornada de Yadar 2025, que tiene que ver con esta disciplina y competencia de triatlón y paratiatlón, que incluye 400 metros de natación, 10 kilómetros de ciclismo y 2.5 de carrera a pie. Es esa zona, la zona de la costanera, la que está siendo reparada no solo en bacheos, sino también reparación y mantenimiento del puente colgante. Es así que se anunció que desde las 9 de la mañana, o sea, ya hasta las 18 horas, el puente colgante permanecerá cerrado, señoras y señores. Bueno, no pasen por ahí. ¿Caminando tampoco? Caminando tampoco. Totalmente cerrado, tanto para peatones como bicicletas, como también para autos. Está totalmente cerrado por este mantenimiento que están haciendo de este evento especial. Así que en lo posible en el día de hoy, por lo menos eviten la zona de la costanera. Dale, fenómeno. Ayer ahí en la Festrada, nosotros lo veníamos anunciando, se dio la presentación de este laburo que se hizo en torno al manzanazo. Recuerdan que nos habían venido a visitar aquí. La verdad que fue, además de muy emotiva la presentación, porque había mucha gente que fue, ustedes se imaginan que es algo que sucedió en la Santa Fe de 1972, y hay mucha gente que felizmente todavía está en pie de aquel entonces. Y pudimos ver, nosotros si nos siguen a través del canal de YouTube lo estamos ofreciendo, algunas grajeas de este gran laburo que bueno, se presentó, no quisieron spoilearlo y está disponible. Si nos lo piden, nosotros se lo vamos a enviar con todo gusto, que tiene distintas aristas. El manzanazo fue una suerte de rebelión popular en sintonía con otras que hubo en la provincia, el Ocampazo 3 años antes allí en Villa Ocampo, otras en contexto en Córdoba el Rosariazo, en Córdoba el Cordobazo, digo en Rosario el Rosariazo, el Viborazo, todos esos azos del país agitado de los últimos años de los 60 y los primeros años de los 70 del siglo pasado, tuvieron en Santa Fe un correlato que fue el manzanazo. Y el manzanazo tuvo como protagonista primaria a una huelga de trabajadores municipales, que además fue exitosa porque terminó por
hacer dimitir al intendente de la dictadura por aquel entonces, gobernaba el país lo que los milicos llamaban la Revolución Argentina, y lo que empezó siendo una porfía entre los municipales y el gobierno devino en una suerte de ciudad no tomada, pero sí de participación de obreros, de estudiantes en solidaridad, que pateaban los tachos de basura, que dejaron el caos, en un municipio que tenía mucha más participación ahora sobre la vida cotidiana de los santafesinos, porque administraba, por ejemplo, el servicio de basura, que ahora está tercerizado, porque estaba el frigorífico municipal, que proveía de carne a cuantas mesas de la ciudad, porque estaba el mercado central. Bueno, había tantas cosas que estaban muy íntimamente relacionadas a la vida de los municipales, que parar la municipalidad implicaba que prácticamente la ciudad se quedara sin actividades. Y fue en ese contexto que en la porfía, por los derechos de los trabajadores, los municipales emprendieron aquella lucha. La FESTRAM, la Federación de los Trabajadores Municipales, la que nuclea a los sindicatos, es la que lleva adelante este laburo, que tiene distintas plataformas. La audiovisual, esta que nosotros estamos compartiendo, la de escritura, en un libro que va a estar disponible de manera online y también en físico, que fue escrito por Martín Orellano, el trabajo de Vicky Bordas, que es la que presta la voz también a la artística de este programa, y Miguel Munirrico, Luis Larpín y Marta Moreira, que estuvieron haciendo toda la investigación, en todo caso, de lo que ellos habían sido testigos, reconstruyendo la memoria, lo que se llama. Aquella Santa Fe de 1972 tenía en sus periferias del oeste la zona de lo que hoy es Villa del Parque, en aquel momento el Triángulo, que tenía ranchos, muchos de ellos de adobe y paja, y una fisonomía de ciudad donde la maestranza, el corralón municipal, estaba ahí nomás. Y en el medio de ese enfrentamiento, en el que el gobierno trajo nada más y nada menos que al ejército para que intervinieran, los trabajadores detuvieron a un tren. Ese tren, o algunos vagones de ese tren, tenían manzanas, y de un lado el ejército tiraba, con lo que ustedes ya bien saben que tira el ejército, y del otro lado los trabajadores, los vecinos, los hombres, los niños, las mujeres, se defendían tirándole manzanas. De ahí el nombre de esta suerte de gesta santafesina, bastante olvidada, y que, como sucedió con el Ocampazo, el padre Jacuzzi allá en el norte, hubo muchos curas tercermundistas implicados. Nadie que haya transitado las calles de Villa del Parque, las calles del Triángulo, deja de recordar al padre Osvaldo Catena y su obra allí, ¿no? Así que ayer pasamos un momento muy grato. Ya hay algunos compañeros que nos están pidiendo que les acerquemos ese material que con gusto vamos a difundir, pero no dejen de verlo, porque a veces los santafesinos pecamos de reconstruir memorias, no sé si ajenas, pero sí más lejanas, y en ese país agitado del Pidio Torres, de Agustín Tosco, en Córdoba con el cordobazo, en ese país agitado que miraba al mundo, que llevaba adelante el Mayo francés o la Revolución cubana, había jóvenes santafesinos que peleaban por cambiar el mundo, y la mayoría de ellos, felizmente, tampoco hoy ha pifiado la esquina. Por eso siguen militando y por eso siguen contribuyendo a la reconstrucción permanente de la memoria. Saludamos lo que vivimos anoche, por lo emotivo, por el valor documental y por el valor de la escritura y la estética gráfica que le han imprimido para hacerlo mucho más atractivo, y agradecemos muchísimo la invitación. Pero bueno, no más, que hay más cosas de la cotidianeidad que compartir. Sí, tenemos que hablar de rutas, de cortes programados de la EPE y de colectivos. Empiezo con rutas. Debido a las intensas lluvias y tormentas que sucedió el fin de semana, la Agencia Provincial de Seguridad Vial emitió un reporte actualizando el informe de cada una de las rutas. Ruta Nacional 8, kilómetro 355, continúa el corte total de tránsito.
Los cortes dispuestos son en Ruta Nacional 8 y Ruta Provincial 14 por parte de la Guardia Provincial y en Ruta Nacional 8 a la altura del Parque Industrial por parte de Gendarmería Nacional. Ruta Nacional 9 Vieja, se mantiene el corte entre Carcarañá y Correa por el desborde del río Carcarañá. Ruta Provincial 15, corte total hacia Ruta Provincial 6 en el acceso a Cruz Alta, Córdoba. Después tenemos que hablar cortes programados de la EPE. Inicia a las 11 y termina a las 15 horas en 2 zonas. La zona 1, que consta de Avenida Blas Pareras, Obispo Boneo, La Madrid y Gorostiaga. Y la zona 2, Estanislao Ceballos, Espora, Santiago de Chile y Ascuénaga. Esto es debido al mantenimiento en red de media tensión. Y por último, colectivos. Buses de Santa Fe informa sobre aquellas personas que no pudieron actualizar la SUBE. Tú. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Presten atención. Los beneficiarios del boleto educativo y discapacidad y acompañantes que no pudieron realizar la actualización de la tarjeta SUBE, ya sea plástica o digital, deberán acercarse a las oficinas de la municipalidad para realizar los trámites nuevamente. También pueden acercarse a los centros de consultas de la SUBE que están en distintos barrios. Les recomendamos que entren a la página de SUBE o incluso también, ¿por qué no?, la página de boleto educativo gratuito, que allí tiene todos los locales disponibles para poder consultar. Pero en un principio se habla de que se tienen que acercar a las oficinas. Si no pueden, tienen esa opción si tienen el local de SUBE más cerca en su barrio. Bueno, entonces hay como una prorroguita, digamos. Exacto. No nos van a una ejecutar. ayudita. No nos van a ejecutar, nos van a multar. A propósito de las multas, ahí al amigo Oscar le recomendamos que saque la nave que estacionó acá porque andan los inspectores. Póngale tique, Oscar, ¿qué le cuesta? Póngale tique. El auto importado que tiene y no es capaz de pagar 2 mangos un tique ahí en la esquina. Sino que haga la que está sucediendo de modalidad, de moda, viste ahora, que ponga un papelito diciendo, estoy acá en la radio, acá enfrente, vení, te entrevistamos. ¿Pero dónde tienen esa modalidad de garrón? Sí, hay saliendo varias fotos en redes sociales que ponen un papelito diciendo, estoy en la obra, o estoy en mi casa, o estoy en el trabajo, o por favor no me multes. Claro. Pero estos tipos, digo, los que trabajan con nosotros son hijos del rigor. Claro. Oscar le dice al tipo, yo te doy una playlist, te preparo una playlist. Claro, una playlist. Con los temas de los que vos quieras y claro, te lo paso. Pero no de acá, Le dice, no de la 100.1, le firma de la 93, de la 93.3 le arma una lista que tiene ya, pues ya la tiene hecha. Claro, esa. Radio 10 no se responsabiliza. Pone el piloto automático y le tira la lista. Pero son hijos del rigor. Fíjate que Ale antes hacía eso y hasta que se lo llevó la grúa un día. Por dejarlo ahí en la puerta del Hospital Cuyen, donde entran las ambulancias. Entonces, así lo educaron. Son hijos del rigor. Claro. Lo dejó en el Hospital Cuyen y dice, bueno, tuvo una emergencia. No, estaba ahí en el tractor de la esquina tomándose un porrón. Y recopilando música. Claro. Y querían entrar las ambulancias. Y él estaba ahí, claro, escuchando música para después pasarlo acá. Bueno, terminó el corralón. A partir de ahí hizo la tiquetera y nunca más estacionó mal. Así los va a educar Poletti con Mastro Paola a ustedes, porque son hijos del rigor. Y bueno, y si a la Muni le quedan unos mangos, ustedes saben que los aprovecha porque lo devuelven obras. Obviamente. Bueno, eso. A propósito de que le quedan unos mangos, hoy nos anoticiamos, después nos vamos a meter más en profundo en eso, de que la Feria Rivadavia, esa que en realidad al principio fue la Feria de Parque Alberdi, ya va a dejar de funcionar irremediablemente porque el municipio que estaba pagando el alquiler dice no va más. Es acá en calle Rivadavia. Exactamente. Como título tiene Eva Feria Perón Alberdi. Exacto, sí. Pero se lo conoce como la Feria de Rivadavia por estar ubicado en calle Rivadavia. Bueno, ahí le dicen el chau hasta luego o chau hasta nunca, habrá que ver. Después vamos a hacer un poco de historia sobre lo que llevó hace 17 años a instalarse a la feria ahí, ¿no? Claro, cómo surgió, cómo llegaron los feriantes. Y tratar de preguntar por qué el municipio les da el olivo ahora y qué va a ser de la suerte de esos laburantes. A ver,
uno entiende estas situaciones de informalidad, que no se llevan tan bien con Arca, con ingresos brutos, todo lo que usted quiera, con la API. Pero ahí, en un momento de crisis profunda, hay gente que está laburando y que se está ganando un mango. ¿Y qué va a hacer de esos laburantes? Bueno, después estuviste charlando, lo prometés para dentro de un rato. Sí, estuve charlando con varios feriantes que dieron su declaración, no solo aquellos que están desde un principio, sino también aquellos que recientemente están trabajando. Me encontré con uno que decía que este año está trabajando y con otro gran referente que desde el comienzo está. Bueno, así que tenemos varias declaraciones. Vamos a ver después entonces qué dice el municipio. Eso no necesita hablar uno con un funcionario, con leer los medios que solo publican partes oficiales, ya basta y sobra. Y con los trabajadores que anduvo Ailén por ahí trabajando. ¿Tenemos efemérides hoy? Sí, tenemos 3 efemérides. Hoy, 3 de septiembre, a nivel mundial, es el Día de Higiene de Manos. Algo muy importante. Esto fue iniciado por la Organización Mundial de la Salud en 2009 por la campaña Salva Vidas, limpiate las manos. Tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de la higiene de manos entre los profesionales de la atención sanitaria y conseguir prevenir infecciones. Algo que en la pandemia salvó bastante, sinceramente. Era lo primero que te decían. Y bueno, yo me quedé con esa costumbre, sinceramente. Sí. Mi amigo Pablo Volcato, que es científico, él es un hombre que utiliza mucho las manos y cada rato se las está lavando. ¡Ojo! Sí. Por suerte, él no pasa un día que no utilice las manos. Pero enseguida va y se lava. Bien, me parece perfecto. Así que hagan como mi amigo Pablo Volcato. Usted decía, a propósito de amigos y efemérides, hoy cumplen en años, vamos a usar la radio, esto no se hace, pero para saludos personales. Porque en realidad lo que uno tiene que hacer cuando cumple un amigo es llamarlo por teléfono, mandarle un mensaje, no saludarlo por la radio. El saludito de radio también es lindo. Pero vamos a hacer abuso, así que le mando un cariño grande al doctor Alberto Licheri, gran salvador de muchas vidas, de corazones y demás. Te deja el corazón nuevo. Si sos una porquería de persona, no es que te cambia el corazón y te convierte en un buen tipo. Claro, no. Pero si tenés un problema del corazón, él te lo soluciona. Lo que no puede convertir en un hijo de puta en un buen tipo o pasar a un buen tipo a ser un hijo. Eso no lo pueden hacer los cardiólogos. Claro. Y a mi amigo, el Colo, Ariel Pérez Carli, que, bueno, tiene profundas intenciones de cuidarnos en su gimnasio y nosotros nunca vamos. Felicitaciones a cada uno de ellos. Le reconocemos el esfuerzo, él está allá en la zona de Colastiné. Muy lindo lugar. No es esos gimnasios chetos que vos vas, ¿viste? Y vos mirás los tipos que están al lado. Los que se sacan fotos ahí en el espejo nada más. Claro, y ya o que están encarando ahí. Claro, y vos decís, ¿yo qué hago acá? Claro, me ha pasado. Eso que te hacen morir de envidia, no. Ahí te dan un tratamiento, hay médicos, hay traumatólogos, te tratan como el anciano que uno es. Bien. No te quieren devolver 20 años, ¿no? Te dicen, mire, usted tiene esta edad, hágase cargo y le vamos a garantizar una buena calidad de vida. Claro. Ese es el gimnasio de mi amigo el Colo. Qué grande. Al que feliz cumpleaños a cada uno de ellos. Bueno, fantástico. Igual que estas dos personas, que es Eduardo Galeano, nació un 3 de septiembre de 1940 en Montevideo, donde publicó grandes, la verdad, muy lindos libros y poemas, que, digo algunos, Las venas abiertas de América Latina, en 1971. Eso lo catapultó en la fama. Después, bueno, nos cuenta un poco de su historia, de que tuvo que exiliarse a España, donde comenzó a los proyectos de contar la historia de América Latina. Y, por supuesto, a lo último, se metió con el libro de los abrazos, El fútbol a sol y sombras. Era uno de los mejores libros de literatura futbolera. Y después, hablando de fútbol, el último, 3 de septiembre de 1949, el nacimiento de José Pekerman. Mirá. El maestro. José Néstor Pekerman jugó en Argentinos Juniors y ya retirado se dedicó al trabajo en divisiones inferiores. En 1994 le confiaron las selecciones juveniles, donde obtuvo mundiales sub-20 del 95, 97 y 2001. Y también dirigió a la selección en el Mundial de Alemania de Colombia. Bueno, y dijo que su sueño era terminar su carrera en Colombia.